Buenas noches, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Estamos terminando el año. Bienvenido diciembre. Qué alegre que podemos nosotros comenzar las celebraciones. ¿Cómo van los adornos de Navidad en su casa? Nosotros ya en casa ya estamos bien adornados, gozando de esta época y agradecidos por el Señor, que el Señor nos ha permitido un año muy bueno. 2024 ha sido muy bueno. Y aquí estamos para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Nos hemos propuesto miércoles a miércoles tener un estudio bíblico con ustedes en casa y queremos, ¿cómo se lo menciono? ¿Cómo se lo pongo? Queremos soñar, queremos pensar que este está siendo de mucha edificación. Esta transmisión, miércoles a miércoles, está siendo de mucha edificación para usted y su familia. Y que incluso se reúnen en casa para juntos escuchar la palabra del Señor. Papás, no desestimen la edad de sus hijos, aun cuando ustedes tengan hijos pequeños. Ellos se prenden al televisor y le entienden, le agarran el sentido, le toman interés, o aunque no lo tomen, pero ustedes ahí los ven, están frente al televisor. ¿Por qué no hacerlo también para un tema en el que pudiera ser de mucha bendición para sus hijos? Jóvenes, esperamos que ustedes también estén teniendo por sí mismos, por voluntad propia, por interés propio, el conectarse con su iglesia y recibir este estudio bíblico. Es tan importante, tan importante. Oramos y comenzamos esta entrega que hacemos hoy, que empezamos una nueva serie. Ya terminamos la serie de la sabiduría de Dios y hoy le estoy presentando una nueva serie para terminar el año 2024. Dios amado, bendecimos tu nombre y te damos infinitas gracias por permitirnos estudiar tu palabra. Qué privilegio tan grande, Señor. Qué privilegio tan grande, porque no lo merecemos, pero lo necesitamos. Señor, qué atrevimiento el mío de exponer tu palabra, porque no lo merezco, pero con gozo en mi corazón, con gratitud por usarme a pesar de cómo soy, por iluminarnos con tu palabra, Señor. Sabemos que tu palabra nos trae entendimiento y sabiduría, que es justo como acabamos de terminar de estudiar junto con mis hermanos en Perspectiva Bíblica. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, que este tiempo sea de mucha iluminación, de inspiración, de edificación para nuestros hermanos que han tenido el deseo de buscar tu rostro y de buscar tu palabra a través de este estudio. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Tenemos nuestro desafío del mes de diciembre. Usted ya lo recibió en su celular probablemente. Si no lo ha recibido, pídaselo a su pastor. Tenemos dos sedes, una en Tegucigalpa, una en Fort Walton Beach, en Florida, Estados Unidos, y la que tenemos aquí en Guatemala en formación. Por eso todavía no la considero como una sede, porque está todavía en formación. Pero ya tenemos algunas familias que estamos discipulando para ya pronto formarnos como una sede aquí también de CBI Guatemala. Tenemos el desafío de diciembre. Terminamos 12 versículos en el año en donde intentamos memorizarlo, intentamos retenerlo en nuestra mente, pero aun cuando no lo retuviéramos como quisiéramos, lo importante es que lo retengamos en el corazón y que estas palabras del Señor vayan a la práctica. Y el desafío de diciembre está en 2 de Tesalonicenses 3:1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. 2 de Tesalonicenses 3:1. Está un poco largo, diría el pastor Moisés. Sin embargo, vamos a intentar
memorizarlo y sobre todo retenerlo. Este es un versículo en el que estamos animando para que la palabra de Dios se difunda en medio nuestro, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuestros amigos, y que nosotros hagamos el esfuerzo y con el privilegio que Dios nos da de poder compartir su palabra. Lo decimos de nuevo, segunda de Tesalonicenses 3:1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Segunda Tesalonicenses 3:1. De nuevo el recordatorio que si alguno se perdió alguna entrega de la serie anterior, La Sabiduría de Dios, puede ir a nuestro canal de YouTube y ahí encontrar todas. Por favor, no deje de pasar esta oportunidad de tener esos estudios bíblicos y volver, si ya los escuchó, volverlos a escuchar. Todas las transmisiones quedan grabadas ahí con el propósito de que vuelva a ser de edificación para cada uno de los que formamos parte de CBI en nuestras dos sedes. Le decía que estamos en el mes de diciembre, hemos programado una miniserie, una pequeña serie para estos 4 miércoles de diciembre, en el que vamos a estar desarrollando el tema de los misterios del cristianismo. Este es el nombre de la serie para el mes de diciembre. Los misterios del cristianismo. Esta miniserie en estos 4 domingos, generalmente aprovechamos en las iglesias la época, a hablar acerca de su nacimiento, su ministerio, el ejercer su plan de salvación aquí a nosotros, a la humanidad. eh, y no hemos, bueno, tal vez no había usted caído en cuenta que la venida de Jesucristo es uno de los misterios del cristianismo. El plan de Dios, el misterioso plan de Dios, que es Cristo, lo dijimos el miércoles pasado, eh, el, el, eh, está así ahí y Pablo lo estableció y lo vamos a leer. Así que hemos sido ayudados por varios comentaristas bíblicos, teólogos, con todos los recursos y el material que Dios nos ha provisto para que nosotros podamos compartir con ustedes no solamente la palabra, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, dice su misma palabra, más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es lo que intentamos hacer con estos temas que hemos compartido con ustedes desde que iniciamos el primer miércoles de septiembre del año 2020? Hemos tratado de enfocar su atención en esos temas particulares de la Biblia que algunas veces tenemos muchas dudas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos aquí en la tierra? Al parecer fueran preguntas filosóficas, pudiera ser que esa sea un sentido, pero más que preguntas filosóficas son preguntas teológicas y nosotros tenemos que prestarle mucha atención. Así que eh, los teólogos, los comentaristas bíblicos, los editores de Biblias especiales, la Biblia del Pescador, por ejemplo, un pastor precioso que tiene una iglesia en Miami, Florida. Pero él es editor de esa Biblia, la Biblia del Pescador, y ofrece varias ayudas acerca de estos temas. Y todos ellos, pastores, líderes, teólogos, maestros de la Biblia, debemos de manejar, y los hermanos del Instituto Bíblico se habrán de recordar que era uno de los temas que nosotros insistíamos que debemos de dominar como creyentes. El plan de Dios para la humanidad comienza con la creación, continúa con la caída y termina con la redención. 3 aspectos muy importantes que son de mucha importancia, de relevancia para que nosotros podamos atender.
y dominar y compartir con otros. Pero no solo queda ahí los misterios del cristianismo. Parte de los misterios del cristianismo, la caída, creación, caída y redención, sería el primero. El segundo que vamos a estar viendo es la encarnación, es la venida de nuestro Señor Jesucristo. La encarnación se le llama al nacimiento, a Dios hombre. Ese es lo que se le llama la encarnación. Luego vamos a hablar de la crucifixión. No estamos en Semana Santa. Ahí es donde aprovechamos a hablar muchísimo acerca de la crucifixión, pero vamos a hablar también en esta miniserie de diciembre sobre la crucifixión y vamos a terminar con el triunfo de Cristo sobre la muerte acerca de la resurrección. 4 semanas que nos vamos a dedicar a explorar lo que el Señor nos quiere decir a nosotros con respecto a estos misterios del cristianismo. Y comencemos. Colosenses capítulo 2, versos 1 y 2. Colosenses capítulo 2, versos 1 y 2. Quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Si usted estuvo conectado, y ojalá que sí, si no, vaya, regrese ahorita, pero regrese cuando tenga un tiempecito a revisar el mensaje del miércoles pasado, el final de la serie La Sabiduría de Dios. Y hablamos al respecto de ese misterioso plan de Dios. Dios tenía un plan para la humanidad desde antes de la creación. Y Pablo lo está acá manteniendo vivo ese mensaje. Eh, Muchos decíamos la semana pasada, y vale la pena que hoy lo volvamos a decir, toman ese versículo como el Señor me reveló un nuevo misterio que a nadie más se lo ha revelado. No es cierto, la palabra de Dios ya fue revelada y la tenemos nosotros a nuestro alcance. Número uno. Número dos, Cristo ya fue revelado y ese era el más grande misterio que Dios se tenía para la humanidad. Lo vamos a ver en esta noche en donde estamos viendo, ya para entrar en materia, los 3 aspectos del primer misterio del cristianismo: creación, caída y redención. Para hablar de la creación tenemos que irnos a Génesis. Nos dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Luego el 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. En el capítulo 1, nosotros vemos el día a día de la creación. En el día 1, el día 2, el día 3. Usted lo puede ir y leer y ver ese resumen tan especial. Capítulo 2 es una narrativa de la misma creación de Dios, solo que bajo otra perspectiva, bajo otra lupa, podríamos decir. Pero no para aclarar algunas dudas que de repente pudieran haber algunos, que tuvieran algunos dicen que Génesis 1 está explicando una creación y Génesis 2 explica otra creación. Eso es absurdo. No tiene fundamento teológico, no tiene fundamento bíblico. Ambos, nos dicen los más respetados teólogos, capítulo 1 y capítulo 2 están hablando acerca de lo mismo. Por eso es de que quiero incluir el versículo 7 del capítulo 2 de Génesis. Nos dice de esta manera: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Está hablando de un diferente hombre del que nos habló en el 1, 26 y 27?
Por supuesto que no. No hay ninguna sola razón por la cual tengamos que entrar en materia de discusión acerca de que ahí había hecho a otro hombre. De hecho, uno de los teólogos favoritos para mí, McCune, eh, nos dice de que los verbos que se utilizan tanto en el 1.26 como en el 2.7 tienen aunque son diferentes, son dos vocablos diferentes, en el hebreo original tienen el mismo significado. En el 2.7 utiliza el término yatzar, eh, y este tiene que ver con el acto de formación. Dios formó al hombre. Eso es un misterio. Dios se quiso hacer a la humanidad que fuera del universo. Yo no puedo ni siquiera hablar de la Tierra solamente. Tengo que hablar del universo. ¿Qué hubiera sido del universo si Dios no hubiera decidido crear a los seres humanos, formar la Tierra, separarla? Eh, una de las curiosidades que nosotros pudiéramos llegar a tener en algún momento de nuestra vida espiritual es, ¿hay vida en otros planetas? Hay científicos creacionistas, es decir, eh, creyentes en Dios, creyentes en Cristo Jesús, que afirman que, puede haber vida en otros planetas. Y déjenme decirlo de esta manera. Sí, yo también creo que pudiera haber, solo que no se nos revela a nosotros. Las escrituras no hablan, aunque algunos quieren hacer algunas similitudes o que hay algunas referencias con respecto a que haya vida en otros planetas. La realidad de las cosas es que el Señor no nos menciona en su palabra, que es lo que Él nos quiso revelar, que haya vida en otros planetas. Significa que por eso, por no estar en la Biblia, no hay vida en otros planetas. Tampoco significa eso. Yo no lo puedo aseverar porque tampoco lo niega. No lo afirma, no lo niega. Y recuérdese que en relación a eso tenemos nosotros que ser totalmente bíblicos. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia lo dice, ¿para qué lo invento? Ahora, hay muchos que se especializan en eso. Aseguran sobre la vida en otros planetas. Hermanos, si apenas podemos entender la vida en el planeta Tierra y sobrellevar esa vida aquí en el planeta Tierra, ¿para qué nos tendríamos que estar metiéndonos a ver si hay vida en otros planetas? Pero regresemos a ese punto. Un misterio de Dios. La razón por la cual Dios se crea al hombre y a la mujer y lo pone en el planeta Tierra con las condiciones específicas de oxígeno, de hidrógeno, de todos los elementos científicos, químicos, biológicos que nuestro cuerpo, que nuestro ser debiera de necesitar, pudiera necesitar, Dios lo creó aquí en la Tierra. Entonces, allí tenemos uno de los misterios. Aquí Dios llevó a cabo esa formación inmediatamente y no se da a entender la existencia de proceso o casualidad secundaria. Dios nos quiso, Dios nos pensó, lo anheló en su corazón y aquí estamos. Eh, de ahí que cada persona tiene que entrar a conocer ese misterioso plan de Dios, que es Jesucristo. Todo nos lleva a Jesucristo. Nos puso aquí en la tierra por Jesucristo. Creó los cielos y la tierra por Jesucristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él, dice la Escritura. ¿Quién es la razón de ser de la tierra y la vida en la tierra? Jesucristo. ¿Cuál es el misterio de Dios en respecto a la creación? Jesucristo. Todo apunta a la vida de nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos que promulgarlo de esa manera. Y por eso el versículo de diciembre, el desafío de diciembre, oren por nosotros los que predicamos la palabra de Dios, para que esta palabra se difunda rápidamente y se reciba con honor. A propósito, usted recibe esta palabra con honor cuando se conecta con nosotros a escuchar el comentario de la palabra del Señor. Bueno, sigamos un poquito de estudio entonces aquí con lo que estamos leyendo. Dice el texto que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán.
Esto indica igualmente una acción directa de parte de Dios, no casualidad, no accidental. ¿De dónde? Bueno, el señor Darwin, ¿verdad? Que, eh, que por cierto, no le publican a él, no le hacen justicia al señor Charles Darwin, no le hacen justicia porque sus conclusiones sobre la vida del hombre proveniente de la evolución, el mono evolucionado, sus conclusiones no las publican. ¿Sabía usted de eso? Muy interesante llegar a tener acceso a esos documentos de Charles Darwin, pero por supuesto el plan de Satanás era distorsionar el plan de Dios en la creación. Satanás no quiere, sigue todavía insistiendo en que la gente no escuche ni sepa la verdad en relación al plan de Dios para el hombre. Pero esta es la realidad. Somos, venimos a existencia. ¿Se recuerda aquella frase famosa? Pienso, luego existo. René Descartes. Qué absurdo, pero probablemente él quiso dar a entender la razón de la vida humana en esa sensación de, es que como pienso, por eso es que existo. Nunca se llegó, tal vez, no se sabe si hay documentos en donde él haya llegado a otras conclusiones, como sí lo hizo Charles Darwin, en donde dice, no, yo porque existo es que puedo pensar, porque Dios me dio esas capacidades intelectuales. Cuando Dios sopló en la nariz de Adán, el primer hombre sobre la tierra, aliento de vida, allí estaba transmitiendo Dios su esencia en la vida del hombre. Es la esencia que cada uno de nosotros tenemos. Así que aquí vemos nuevamente que no existió ningún objeto o actividad intermediarios para que se interpusiera entre el aliento de Dios y el cuerpo recién formado del hombre. Eva fue creada en Adán potencialmente con el reconocimiento de Dios que el hombre estaba solo y que le haría, formaría, que es de nuevo la palabra yatzar que utiliza allí, formaría su ayuda, la ayuda idónea. Esa ayuda se describe fundamentalmente a alguien que brinda aquello que le hace falta. A alguien le hace falta algo y esto viene como ese complemento y alguien puede hacer lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Eso solo venía a ser efectivo o real en la de la mujer que fue creada. Así que tras la creación completa que culmina con el hombre y la mujer, vemos una lección que nos sirve de pauta para entender también lo que continuó en esa creación. El siguiente suceso importante y la Biblia, la inspiración que Dios, que el Espíritu Santo le hizo a Moisés después del capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, inmediatamente viene a la narrativa de ese suceso impresionante, histórico, fatal, del cual todos nosotros estamos sufriendo, la caída del hombre. Entonces ya hemos observado entonces llamémosle así, la parte A del primer misterio que estamos viendo es la creación. La parte B de este misterio del cristianismo es la caída, pero para eso, antes de estudiar capítulo 3 de Génesis, veamos lo que nos dice Hechos capítulo 17, versículo 26. Dice de esta manera, de un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites de cada una. Hechos nos ilumina al respecto de la unidad física y espiritual de la raza humana. De un solo hombre creó todas las naciones de la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían y determinó los límites a cada una. ¿Por qué estoy mencionando este como un preámbulo de la caída? Ya quiero que ustedes, miren, porque tengo varios versículos esta noche, como lo decía mi precioso productor, mi hijo.
Me decía que hoy sí habíamos utilizado muchos más versículos. Tal vez históricamente esta será la serie en la que usted va a ver muchos versículos porque es importante que veamos la Biblia. Em, Porque hay una preconcepción que tenemos que hacer con respecto a la caída y tiene que ver con el hecho de la herencia pecaminosa de todos nosotros. Tenemos que entender que la unidad física de la raza humana también era una unidad espiritual. De nuevo, McCune nos dice que se alude tanto al origen y transmisión del alma o espíritu de cada persona que se produce a través de los padres físicos en cada persona, como al que la culpa y depravación de Adán se transmite a cada persona. La depravación y corrupción del pecado original se transmite físicamente, genéticamente, desde Adán a través del proceso de la procreación. Es decir, que el pecado se transmite a través de la personalidad humana. Y ahí es donde las escrituras nos ilustran cómo Dios le imputa judicialmente la culpa del pecado adámico a cada persona en el mismo momento de la concepción. Veamos Salmos 51, versículo 5. Salmos 51, 5. Nos dice David hablando acá: yo soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. ¿En qué momento está diciendo David que él era pecador? Desde la concepción. Veamos ahora el 58:3. Estos malvados son pecadores de nacimiento. Desde que nacieron mienten y siguen su propio camino. Notemos, por favor, el imperativo para poder entender ahora sí la caída que vamos a hablar como segundo suceso histórico en la humanidad. Veamos un par de versículos más. Isaías 48:8 dice de esta manera: sí, te diré cosas completamente nuevas, cosas que nunca antes habías oído, pues conozco muy bien lo traidora que eres. Fuiste rebelde desde tu nacimiento. Aquí le está hablando Dios a Israel directamente. ¿Desde cuándo era rebelde Israel? Desde su nacimiento. Ella está hablando del pecado adámico como nación completa. Entonces, ahora sí, veamos un poquito más cerca de lo que estamos viendo del capítulo 3 de Génesis. Génesis 8:21 nos dice: al Señor le agradó el aroma del sacrificio y se dijo a sí mismo: nunca más volveré a maldecir la tierra por causa de los seres humanos, aun cuando todo lo que ellos piensen o imaginen se incline al mal desde su niñez. Nunca más volveré a destruir a todos los seres vivos. Esto fue en alusión a cuando había sido el primer, eh, ¿cómo se le llama eso? Se me fue la palabra ahorita, pero la primera, el exterminio masivo de toda la creación, de todos los humanos, incluyendo animales, que sucedió en el diluvio y que Dios solo salvó a la familia de Noé. Noé y sus 3 hijos. Muy bien. ¿Por qué empiezo de esta manera este segundo elemento o el elemento B de este misterio del cristianismo? La caída. Comienzo de esta manera porque muchos hoy en día, mis hermanos, y nos sorprenderíamos que a nosotros mismos, aún siendo creyentes en Cristo Jesús, también tenemos ese mismo pensamiento todavía. Yo no soy malo. Yo no soy malo. Los papás que ven a sus hijos nacer, qué linda criatura, un buen hijo. Todos vemos buenos a nuestros hijos. Sin embargo, las escrituras nos narran a nosotros y nos explican claramente, como lo acabamos de leer, que todo ser humano está en pecado a menos que rinda su vida a Cristo. Y eso es lo que se le llama la caída. Los hechos, el trasfondo y las consecuencias vamos a estar viendo acá con respecto a la caída. Con la caída del hombre, la caída en pecado, intervienen varios elementos y factores que son necesarios
al considerar inmediatamente después a la creación de la humanidad. En primer lugar, bueno, veamos entonces Génesis capítulo 3, versículos 1 al 14. Espero que usted esté teniendo Biblia en mano y dónde anotar, porque estas cosas son muy importantes para no olvidarlas. Dice capítulo 3, 1, 3:1 en adelante de Génesis. La serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que en cuanto coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó del fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se les abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Se me perdió. Em, Aquí voy. Después le dio a su esposo que estaba con ella y él también comió. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. Pastor, pero ¿para qué leyó todos los versículos si ya, eso ya los hemos leído? Y de aquí, de estos 14 versículos, hermanos, se ha predicado muchísimo y espero que usted ya haya tenido la intención personal de dedicarse a leer este pasaje y sacarle todo el provecho. Hay mucho que sacarle, pero hoy no lo vamos a ver desde el punto de vista de las lecciones que se nos da en estos 14 versículos. El 15 lo estoy dejando para el tercer y último elemento de este primer misterio. Hay varias cosas que sí quisiera que mencionáramos. Eh, Ahí vemos que debemos de considerar previamente la existencia del árbol prohibido. Era real, no era espiritual. Algunos quieren decir que ese un tema de un árbol espiritual. No era cierto, no es cierto. El árbol estaba ahí, en el huerto. Eh, Se le nombró como el árbol de la ciencia del bien y del mal por parte de Dios. Dios les había dicho que no comieran ese árbol. Pudo haber sido un árbol de manzana, pudo haber sido un árbol de, de, de mandarinas, pudo haber sido un árbol de toronjas, no importa. Pareciera ser de que el árbol de manzana, que es el que generalmente lo tipifican en el huerto y a la mujer
cubriéndose con su cabello largo, el hombre atrás de unas ramas y comiendo una manzana. Pareciera ser de que el color de la manzana, el tamaño de la manzana, la accesibilidad del árbol pudiera haber sido que hubiera sido una manzana. Pero la Biblia no nos habla acerca el fruto que era. ¿Qué si nos dice por la misma respuesta de Adán, de Eva? Número uno, primero la existencia. Dios sí les mandó que de ese árbol no comieran. O sea que era un árbol con fruto que estaba disponible al alcance del hombre y la mujer, pero que ellos debían ejercer su libre albedrío obedeciendo a Dios en no comer. Segundo, era un árbol accesible, ya lo dijimos, era un árbol accesible, sus frutos estaban accesibles. Probablemente todos los árboles frutales en el huerto eran accesibles y no requerían de mucho trabajo para Adán y Eva conseguirlos. Número tres, el árbol fue precioso a los ojos era codiciable. Eh, era accesible y además tenía una buena forma. No era una fruta ácida, no era una fruta agria, no era una fruta amarga, era una fruta dulce, era una fruta hermosa y estaba al alcance del hombre y la mujer. Bueno, esas son cosas muy, muy importantes. Hay una pregunta ahí que alguna vez nos la hemos hecho. Yo me la he hecho, usted se la ha hecho probablemente. ¿Y para qué Dios puso un árbol ahí? Tan fácil que se hubiera ahorrado el Señor dolores de cabeza por el resto de la eternidad si no pone ese árbol, hombre. O, ¿por qué no hizo Dios al hombre como hizo a los ángeles? A que le obedecieran, a que fueran, excepto los que no le obedecieron, que son los ángeles caídos, que cayeron junto con Satanás y que son los demonios que hoy están haciendo estragos aquí en la tierra, los menos bravos, porque los más bravos están encarcelados en el infierno. Eso es lo que nos dice la Escritura. Entonces, aquí es donde vemos también el accionar del Satanás, que se disfraza ahí de la serpiente, que probablemente era un animal que hasta ese momento, por la maldición que Dios le da, era un animal hermoso, que se erguía para caminar, no que haya evolucionado, no que se le hayan caído las patas y después ya no pudo caminar. Hay muchas cosas, muchas especulaciones que se podrían hacer, como se han hecho del árbol, también se pueden hacer acerca del animal. Pero, ¿qué es lo importante que tendríamos que estar así hablando aquí en este momento? Lo importante de ese proceso de la caída es la desobediencia. Adán y Eva no pasaron la prueba. Dios los había puesto a prueba. Dios les dijo, les pongo ahí, van a tener todo lo que ustedes quieran. Disfrútenlo, administrenlo, organícense, llenen la tierra. Van a disfrutar de eso, ustedes y su descendencia. Solo hay una cosa, no van a comer del árbol del bien y del mal. Ese no lo van a comer. Entonces, vemos una interacción desde el momento de que se le aparece la serpiente a Eva, en esa conversación, veamos ahí cómo, primero, Satanás incita a la mujer en tres aspectos. Hoy no nos da tiempo para ver esos aspectos, los tres aspectos. Me disculpan, quería estornudar. Ay, se me fue. Eh, pero este histórico acontecimiento que pudo haber pasado en las siguientes semanas de la creación. Adán y Eva puestos en el huerto con las responsabilidades que Dios les había puesto eh, y que lo disfrutaran. ¿Cuánto tiempo pasó? Pudieron haber sido días, semanas o pudieron haber sido años, pero no más de 120 años según los cálculos que tenemos con respecto al nacimiento de Caín y Abel, al asesinato de Abel, al nacimiento de la descendencia del sustituto de Abel, etcétera. Pero vemos varias cosas acá. Primero,
Las tres insinuaciones de Satanás que también se las hace a sí mismo a Jesucristo en el desierto. Pero les digo, hoy no tenemos todo el tiempo para ver esas tres similitudes, sí, tres similitudes, tres formas de tentar a Eva que también tenta a Jesucristo en el desierto. Eh, ¿Qué otra cosa podemos anotar acá? Podemos anotar, muy importante, Eva exagera las palabras de Dios. Ni siquiera lo puede tocar. ¿Dónde estaba ahí? No nos lo narra. No nos lo dice el capítulo 2, que Dios lo haya dicho. Por lo tanto, lo que sí nos narra la exageración de Eva, tiene que ver con el hecho de que ya ella había empezado a codiciar, a contemplar el hecho de las palabras que estaba recibiendo de parte de la serpiente. Que otro asunto tenemos que entender también acá con respecto a este proceso de la caída. Adán no ejerce su liderazgo y guía. Dios lo había formado y le había puesto a él la responsabilidad sacerdotal sobre su esposa y sobre los hijos que él le daría por la procreación. Entonces, como consecuencia, aquí ambos sucumben a la tentación. Eva come, le da a su esposo e inmediatamente después experimentan, a través de verse ambos desnudos, experimentan la muerte física, porque no existía hasta ese punto, hasta ese momento, no estaba planeado de parte de Dios para el hombre que muriera, y también una muerte espiritual. ¿A qué nos referimos con respecto a la muerte física y muerte espiritual? Que es muy importante que lo entendamos en ese proceso de la caída del hombre y del por qué toda la humanidad está caída a menos que rinda su vida a Jesucristo. Tiene que ver con el hecho de que físicamente Dios no quería que el hombre permaneciera separado de él por siempre. Por eso es que delimita, como leímos en Hebreos, creo que fue que les leí, en Hebreos 2:8, les limita su tiempo. Segundo lugar, el Señor, vemos acá que se ejecuta una muerte espiritual, porque a partir de ese momento son expulsados del huerto. ¿Cuál es esa representación de la expulsión del huerto? Es la separación del hombre con Dios. Ya andarían errantes, ya no tendrían una casa que había sido creada específicamente con las condiciones perfectas para que el hombre y la mujer vivieran ahí sin necesidad de ropa, pero pecan, se ven desnudos, se sienten avergonzados, se cubren con hojas que eran insuficientes. Ahí hay otra historia también, porque vemos al Señor cubriéndoles a ellos y lo vamos a ver en el siguiente punto. Así que pierden su autoridad sobre la tierra. Hebreos 2:8, le diste autoridad sobre todas las cosas. Ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada quedaba afuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad. ¿De quién estamos hablando acá? Estamos hablando de el segundo hombre. Experimentaron del segundo Adán. Experimentaron cambios en su anatomía. La serpiente sufre un cambio anatómico. La raza humana hereda la corrupción y la depravación, siendo condenada. ¿A qué cambios anatómicos nos referimos? Por ejemplo, Adán tenía que trabajar ahora con el sudor de su frente, se habría de ganar el sustento diario. La mujer sufrió cambios en su anatomía también al Dios darle la sentencia de que con dolor daría a luz partos. Ya antes de la caída, eso no iba a ser así.
No se suponía que Adán iba a ser, se iba a esforzar, ¿no? Ahora hablemos de términos, no, pero es que vale la pena, los esfuerzos son importantes. Sí, ahora lo entendemos de esa manera, pero en el lugar perfecto donde viví, que es hacia donde vamos nosotros por Jesucristo. Gloria al Señor, vamos a llegar a eso. Bendito Dios. Eso es lo que nos espera en la eternidad. Pero cambios en su manera de elaborar. Había una dificultad en la manera de conseguir el sustento. Iba a haber una dificultad en la manera en traer a los hijos. A la serpiente habría de ser dificultoso para ella porque se habría de arrastrar de ahí para siempre. Pero toda la humanidad condenada absolutamente por la caída del hombre. Leamos Romanos 5:15. Nos dice, pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Versículo 18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Que es cierto, todos recibimos una condenación hereditaria, pero ahora a través de Jesucristo recibimos vida nueva. Él vino a pagar el precio de nuestra culpa, de nuestro pecado, de nuestra separación. La maldición, la creación entera recibe la maldición y comienza a producir cardos y espinas. Era otra de las consecuencias de la caída. La creación entera y fue sujeta a esclavitud de la corrupción, como nos lo dice Romanos 8:19 al 22. Nos lo dice de esta manera. Pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que hasta el día de hoy, toda la creación gime de angustia como si tuviera dolores de parto. Ahí notamos cómo el Señor hace esa similitud de lo trabajoso que habría de ser para la mujer dar hijos. Toda la creación misma sujeta a descomposición. Muy bien, pero ya empezamos de una vez hablando acerca del segundo Adán. Empezamos con Hebreos y empezamos aquí con Romanos también. Eso nos lleva al tercer elemento, al elemento C de este primer misterio del cristianismo, al que se le llama la redención. ¿Qué es redención? Entonces, hagamos un resumen. Primero, primer misterio del cristianismo es creación. Dios nos creó. ¿Por qué? Él, como lo diríamos en buen chapín o en buen castellano, a él se le dio la gana. Estábamos en su plan que nosotros existiríamos acá en la tierra. Nos dio capacidades intelectuales, nos dio libre albedrío y no pasamos la prueba. Desobedecimos, caímos en pecado y toda la creación, toda la raza humana, heredando el pecado, la corrupción del pecado. Muy bien, pero Dios no nos iba a dejar así. Dios habría de establecerse su plan de redención. ¿Y qué es redención entonces? Redención es pagar el precio requerido para asegurar la liberación de un criminal convicto eh, en todo su proceso. Es decir, eh, los que todavía no han sido acusados, por ejemplo, de un delito, hablando humanamente hablando, tienen que ver con fianza, una fianza, pagar una fianza. Sí, está bien que no vaya a la cárcel, pero tiene que pagar una multa, una fianza ahí de que se va a presentar a los tribunales cuando sea el juicio y entonces puede vivir en libertad en tanto viene el juicio y se le declara culpable o inocente. Bueno, la fianza es una cosa.
La redención es cuando se paga. Usted ha escuchado de los delitos que son conmutables. Los inconmutables tiene que pagar con cárcel el delito que usted cometió. Los conmutables, eso quiere decir de que la ley permite que usted pague su precio de redención. En vez de pagarlo con cárcel, si tiene dinero, lo paga con dinero. Y claro, muchas personas que han cometido delitos, lo que hacen es que venden sus propiedades. Generalmente los delitos se pagan con mucho dinero. Entonces, ahora, en relación a Cristo, ¿qué es lo que Cristo hizo? El hebreo tenía usos legales y comerciales con respecto a la redención. Vamos a ir por cuestiones de tiempo, vamos a ir viendo un par nada más. Veamos Éxodo 21-29. Pero supongamos que el buey tenía fama de cornear y el dueño ya había sido advertido, pero no lo mantenía bajo control. Si el buey posteriormente mata a alguien, habrá que apedrearlo y el dueño también deberá de que morir. Sin embargo, los familiares del muerto podrán aceptar un pago, una redención, a modo de compensar por la pérdida de vida. Muy bien. Hay otros más, lástima el tiempo, pero quisiera yo mencionarles, por ejemplo, Jeremías 32, versículo 6. Me voy a saltar números, pero apunte los números 18, 15 al 17. Habla acerca también de ese proceso de redención. Jeremías 32:6 dice, en ese tiempo el Señor me envió un mensaje, me dijo, tu primo Hanamel, hijo de Salom, vendrá y dirá, compra mi terreno en Anatot. Por ley tienes derecho a comprarlo antes que le ofrezca a algún otro. Eh, Había oportunidad que cuando alguien vendía una herencia en el año del jubileo, podía recuperar ese terreno. La redención que Dios se planeó como un misterio total en Jesucristo es, Él no dejaría que toda su creación, todos los seres humanos, los que habían nacido de Adán y Eva, el primer pecador, el primer hombre y primer pecador, quedaran eternamente separados de Él. Él compró, y la manera de cómo podía comprar era con Jesucristo mismo. El lenguaje religioso sobre la redención surge de esa costumbre de volver a comprar. Dios tenía todo el derecho sobre el hombre, su creación. Hombre y mujer, cuando digo hombre me estoy refiriendo al género humano. Tenía todo el derecho sobre nosotros. Pero ¿qué pasa? Por la caída, no es que él perdió su derecho sobre nosotros. Nosotros perdimos nuestro derecho de hijos. Por lo tanto, el Señor envía a quien puede comprar el derecho que nosotros volvamos a ser sus hijos. Eh, y lo vemos a través de toda la humanidad, cómo Dios venía dando muestras de su interés por redimir a su pueblo. Esa es una expresión que vemos muchísimo en el Antiguo Testamento. En el libro de Éxodo, por ejemplo, Éxodo 6:6 nos dice, por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor, te libertaré de la opresión que sufres y te rescataré de tu esclavitud en Egipto. Vea la palabra que utiliza. Te redimiré con mi brazo poderoso y con grandes actos de juicio. Entonces Dios ya venía dando muestras de su interés por redimir a su pueblo. ¿Qué pueblo? Israel, sí. Pero luego redimir a toda la creación, a todos los seres humanos en la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Job 19:25, Job menciona a Jesucristo, dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Job aquí se estaba refiriendo a Jesucristo y estaba refiriéndose a dos momentos importantes, cuando Jesucristo vendría a comprar, a ser el Redentor, y por eso le nombra mi Redentor vive. Ya Jesucristo estaba en la existencia de la Trinidad. Mi Redentor vive y pronto estará sobre la tierra. Habla sobre la venida, la primera venida, pero también habla sobre la segunda venida. Cristo vendrá a esta tierra a reinar junto con todos nosotros que hemos sido redimidos.
Y yo le pregunto, ¿usted ha sido redimido? Ay, ¿cómo puede ser eso? Bueno, facilito. Rinda su vida a Cristo. Confiésese pecador. Pídale perdón por sus pecados. Reconozca que Él pagó el precio con su misma sangre, con su mismo cuerpo, para que usted no lo tuviera que hacer, porque su sangre y su cuerpo no eran suficientes para pagar el precio de su pecado. Entonces, para tener nuestra salvación era necesario que se pagara un precio y Cristo era el único suficiente para poder pagar el precio que se merecía. Así que hay otros pasajes que quisiera que notara que no vamos a poder ver esta noche, pero que lo vamos a poder ver más adelante. Salmo 26:11, Salmo 31:5, Salmo 71:3, Salmo 107:2, que nos habla acerca de esa obra redentora de Dios a través de Jesucristo. Así que tome nota y estúdielos por sí mismo. Luego, por supuesto, que tenemos nosotros el, el- la, la base bíblica específicamente en donde vemos que es en Jesucristo, en la persona de Jesucristo que se centra el tema de la redención. Todo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento nos habla de esa redención, nos habla de esa compra que el Señor haría, que Dios Padre haría por toda la humanidad a través de Jesucristo. Lo hemos dicho muchas veces, el Antiguo Testamento habla de Jesucristo, porque la Biblia es cristocéntrica. La creación es cristocéntrica. El género humano, la creación del hombre y la mujer fueron creados por Dios, por Jesucristo, en razón de Jesucristo. El Antiguo Testamento nos habla de ese redentor, del que habría de comprar el precio de nuestro pecado. Habla de Jesucristo. Habla como el que habría de venir. El Nuevo Testamento nos habla del redentor que vino. Y el Apocalipsis, por supuesto, nos habla de el Redentor que habrá de venir, pero ya no viene como Redentor, porque él ya lo ejecutó, ya lo hizo, es nuestro Redentor eterno, pero ya no va a venir como Redentor, vendrá como Rey. Dios en el Nuevo Testamento nos muestra su amor incondicional, ese misterioso amor, por eso es que es un parte de los misterios del cristianismo, porque nos muestra su amor y su justicia divina a través de Jesucristo. Mire cómo lo dice Juan 1:29. Al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En otras palabras, ahí viene nuestro Redentor. Apocalipsis 5, versículos 8 al 14. Usted puede leerlos todos si quiere, yo solo le voy a leer unos. El 8, y cuando tomó el rollo, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. ¿Quién? Del Cordero. ¿Por qué lo menciona como Cordero? Porque Él es el Redentor, el que pagó el precio. Cada uno tenía un arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y cantaban un cántico con las siguientes palabras: tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Bendito sea el nombre del Señor. Él con su cuerpo y su sangre pagó el precio, fue sacrificado para que usted y yo, si rendimos nuestra vida a Cristo, pudiéramos ser salvos. Yo le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a terminar por esta noche, pero usted y yo nos vamos a volver a encontrar aquí en esta serie de perspectiva bíblica, miniserie para este mes de diciembre, los misterios del cristianismo, y ha sido únicamente la primera entrega. Creación, caída y redención, que se le quede y glorifique el nombre del Señor conforme va avanzando el mes de diciembre. Conforme usted se prepara para celebrar la primera venida de Jesucristo, también que se prepare para la segunda venida de nuestro Rey.
Señor y Salvador, que vendrá a gobernar junto con nosotros esta tierra. Que tengan una buena noche. Les bendigo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos en cada recurso que su iglesia CBI, en cada sede, tenemos disponible para ustedes. Buenas noches.